Buenos días con todos. Mi nombre es Harling Anderson Guamandía. Soy residente de primer año de cirugía oncológica del Hospital Santa Rosa, junto con el doctor Pino y la doctora Marcia Carrasco, cirujanos de mamas y tejidos blandos. Voy a presentar este póster, el caso clínico denominado sarcoma de mama con miasis, un reporte de caso inusual, un tumor avanzado y las complicaciones infecciosas. Bueno, el cáncer de mama, para comenzar, el cáncer de mama es el cáncer más incidente a nivel mundial. Actualmente está en 42.5 por cada 100.000 habitantes y en el Perú estamos con 37.5 por cada 100.000 habitantes. De por sí, el cáncer de mama, según su clasificación histológica, el más frecuente inicialmente, decimos los ductales, son un 80%, los dubulares son un 20%, y de ahí vienen ya lo que es los con menor frecuencia, los tubulares, papilares, los tipo medular, y con menos infrecuencia son los oncosarcomas, que representan menos del 1% de las neoplasias malignas de mama. Y estas también representan el 5% de los sarcomas a nivel general. Normalmente los cánceres de mamas, bueno, inicialmente tienen un estadiaje clínico, un diagnóstico. El diagnóstico para un sarcoma se tiene que realizar con una biopsia incisional, biopsia excisional o con una PAF, que es con aguja gruesa. Se estadia la enfermedad en caso de los sarcomas de acuerdo al tamaño tumoral, principalmente menores de 5 a 10, mayores de 10. Posteriormente a eso se da el tratamiento que principalmente es el tratamiento quirúrgico, y obviamente con márgenes quirúrgicos libres. Se recomienda generalmente arriba de los 1 centímetro. La quimioterapia no es una indicación inicial y la hormonoterapia tampoco. La radioterapia se usa en sarcomas generalmente de G3 o un grado alto. En este caso estoy presentando un caso clínico de una paciente de 72 años de edad, ella natural de Lima y procedente de San Juan de Miraflores, sin antecedentes oncológicos, en la cual ella tiene un tiempo de enfermedad de 10 meses de presentar una tumoración en la mama izquierda de crecimiento progresivo rápido, asociado a ulceraciones y sangrado espontáneo y al roce. Ella, bueno, en los últimos 2 meses refiere haber presentado evidencias de larvas que se encontraba dentro de la tumoración, que lo veía casualmente, y por ese motivo acude inicialmente a múltiples instituciones para ser vista, no teniendo las condiciones para poder atenderse por tener un estado económico en bajo. La paciente acude a nuestra institución, clínicamente se evidenciaba una tumoración de 30 centímetros con múltiples ulceraciones, una tumoración, aparte de eso, se evidenciaba en la superficie con múltiples larvas. Se encontraban anapatías a nivel de la axila izquierda. La paciente fue hospitalizada en nuestro servicio con la intención inicial de recibir un tratamiento quirúrgico y hacer el estadiaje de la enfermedad. Se había realizado ya una biopsia previa en la cual se había reportado como un tumor filores malignos. Se hace una revisión de láminas en la institución en donde se clasifica como un sarcoma de alto grado con un índice mitótico de 80%. En sus resultados iniciales laboratoriales se presentaba paciente con signos infecciosos inflamatorios con leucocitos hasta 25.000 y PCR arriba de los 20, 25 y una procalcitonina también 4. Aparte de eso, la paciente con una albúmina en 4.3, con una desnutrición calórico-proteica evidente y alteraciones electrolíticas con hiponatremia severa, estuvo en 117, presentaba también lo que es alteraciones en el estado mental. Entonces, la paciente no tributaria de un tratamiento quirúrgico inicial se decide iniciar con un soporte nutricional inicialmente. Posteriormente a eso, tratamiento analgésico y antibiótico de alto efecto. Se inició con meropenem, con interconsulta de infectología, y para la parte de la miasis, que es la infectación que se viene asociada, por indicación también de infectología, se nos recomendó el uso de lo que es la albahaca, que es la planta Ocimum basilicum.
se nos indicó por al menos 24 horas de forma triturada, colocar sobremente la superficie de la tumoración, que eso ayudó. A las 72 horas se evidenció una disminución considerable y una eliminación posterior con las curaciones de las larvas. Aparte de eso, la paciente inició con radioterapia, en la cual recibió 15 sesiones con una disminución del tamaño tumoral, disminución también de lo que es el sangrado. Posteriormente a eso, la paciente, no siendo tributaria todavía de tratamiento quirúrgico, bueno, la paciente se decide, los familiares deciden llevarse a otra institución por motivos económicos también. La discusión de este caso es que, bueno, los cánceres de mama, al ser este sarcoma un tumoración, un cáncer muy inusual, y que viene sobre todo asociado a complicaciones infecciosas cutáneas como las larvas migrans, pues viene la complejidad del tratamiento, y es un tratamiento multidisciplinario, tanto por nuestra especialidad como las especialidades como infectología. En sí, la paciente con múltiples comorbilidades en cuanto a su estado hemodinámico inicial, no logramos nosotros darle un tratamiento inicial, que es lo sugerido, que es el tratamiento quirúrgico, y bueno, asociado a lo que es el proceso infeccioso, viene siendo referencia para llevar un tratamiento nada más paliativo. En la discusión adicional, bueno, es la rareza del caso, la complejidad del diagnóstico, porque los sarcomas no son fáciles de examinar, se necesita aparte de las biopsias, la inmunohistoquímica, que normalmente pueda variar a diferentes tipos de sarcomas, y bueno, en este caso se colocó como un indiferenciado. Entonces, el caso clínico es raro de ver, primera vez que hemos visto acá en nuestro servicio, y es algo por mostrar. Eso sería todo. No llega a ser en algunos linfomas o sarcomas muy avanzados, la miasis una complicación extraña, o sea, sí está bastante asociado a ello. Entonces es interesante la revisión del caso. ¿Has revisado algo de evidencia que haya de la albahaca respecto a miasis? ¿Algo podrías decir? Lo que está revisado, bueno, que sí se usa en la medicina tradicional, sí se considera se considera como un antiséptico, y bueno, el uso principal es básicamente en las larvas, básicamente por el olor mismo se exponen, y eso ayuda obviamente a la extracción manual que se realiza, que es el tratamiento inicial a nivel cutáneo. Y bueno, sí se usa de forma frecuente, y es básicamente con la bibliografía nos refiere que ese es el uso que se reporta, ¿no? Y específicamente para miasis no se encontrado estudios que hayan podido probar la albahaca. No, bueno, es complementario al tratamiento. Es, bueno, antibiótico terapia y la extracción manual, y el uso de la albahaca como ayuda de la exposición para el tratamiento final. Ya. Hay que tener cuidado porque sí tienen algunas descripciones hechas básicamente por casos, no hay una evidencia tan sólida de la albahaca aún, me refiero a un ensayo clínico o algún estudio oral. Estas son básicamente series de casos, pero más en la fase larva, ¿no? Porque en la fase huevo no hay tanto impacto como si en la fase larva. Entonces, muchas veces se sugiere más de un día la indicación de la albahaca, ¿no? Por esa razón, porque te va a matar a todas las larvas, pero vas a tener algunos que van a estar en la fase huevo que en unos días recién van a eclosionar. Entonces, a veces se recomienda eso. Sí, pero preguntar si hay alguna publicación, hay muy poca, hay serie de casos. Okay. Y estoy reportando este caso junto a mi colega, el doctor Cifuentes, la doctora Macedo y el doctor Guzmán, que somos del servicio de pediatría. En esta ocasión venimos reportando un caso sobre enfermedad de Kawasaki, de presentación atípica en un niño de 9 años.
Entonces, como introducción, podemos decir que la enfermedad de Kawasaki se le considera una vasculitis sistémica aguda autolimitada, ¿no?, que es poco frecuente en la edad pediátrica, ¿no?, y de una etiología aún desconocida, ¿no? Todavía hay controversias. Normalmente el pico de esta enfermedad, que mayormente se ha reportado, es entre los 18 meses hasta los 24 meses, pero el rango de edad es entre 1 y 5 años, ¿no? Acá en Latinoamérica se ha reportado que son aproximadamente de 4 a 100.000 habitantes los casos reportados, y bueno, en Perú se ha reportado que aproximadamente es de 2 a 100.000 cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces es algo raro, poco frecuente, y el mayor porcentaje es en menores de 5 años, ¿no? El cuadro típico clínico que se puede encontrar se caracteriza por una aparición de fiebre, conjuntivitis bilateral, o inyección conjuntival que se le llama, que no es purulenta, no tiene secreción, un eritema labial, en la mucosa oral también pueden haber cambios en las extremidades, como edema en las manos o los pies, ¿no?, y exantemas a nivel del cuerpo, y también adenopatías, ¿no?, cervicales. ¿Por qué es importante? Porque el cuadro clínico es lo que normalmente lleva a ser la referencia en probable diagnóstico para esta enfermedad. Los casos en adolescentes, en adultos y en lactantes menores de 4 meses son raros, ¿no?, y se considera que son presentaciones atípicas, ¿no? Y bueno, y también dentro de lo que es los criterios diagnósticos, se necesita más o menos para decir que es una enfermedad de Kawasaki típica, es aproximadamente 4 de los 5 criterios que he mencionado, ¿no? Entonces vamos al caso, ¿no? El caso que estamos presentando es un niño de 9 años, de sexo masculino, procedente de Cercado de Lima, ¿no? Y se considera de que su enfermedad 11 días antes del ingreso por la emergencia, presentó cefalea, náuseas, sensación de alza térmica. Los padres lo automedican con ibuprofeno por 3 días, sin embargo no hay ninguna mejoría, ¿no? 8 días antes del ingreso los síntomas persisten, ¿no? Acuden a la emergencia de acá y se le diagnostica como un OMA y se inicia un tratamiento con amoxicilina, ¿no? Los síntomas seguían persistiendo. De ahí, luego de unos 6 días antes del ingreso, persistía la fiebre a pesar del tratamiento antibiótico, a pesar de los antipiréticos. También las náuseas persisten, pero había un cese relativo de lo que es la cefalea, ¿no? Y luego 2 días no presenta fiebre o son picos subfebriles, y 3 días antes del ingreso reaparece la fiebre, reaparecen todos los síntomas, pero también se agregan ya lesiones eritematosas, como un rash a nivel de los miembros superiores e inferiores, ¿no? Luego acude a la emergencia. El día que acude a la emergencia ya presenta fiebre bien marcada de más de 38.5, el rash continúa, ¿no? Pero esos son los únicos síntomas con los que llega en la emergencia, ¿no? Y se decide hospitalización para estudio y para control, ¿no? Entonces ahí es como un síndrome de fiebre de origen desconocido, se le cataloga. Sin embargo, en las posteriores reevaluaciones, ¿no?, al día siguiente, el día 1 de la hospitalización, se evidencia ya una inyección conjuntival, las lesiones que persistían, la fiebre, y también se ve como el labio más eritematoso, y empiezan edemas en manos y pies. Entonces ahí es donde se cataloga y se ven los criterios para un Kawasaki, y ahí es donde se empieza a pensar en la enfermedad. El día de hospitalización 2 ya se decide iniciar un tratamiento en sí con aspirina y también con usos de metilprednisolona. Sin embargo, se empieza a hacer referencias, ¿no?, y teleconsultas al hospital del niño para ver con las especialidades del caso, ¿no? También se pretende hacer un ecocardiograma, ¿no?, pero no se logra hacer porque el hospital no cuenta, ¿no?, con esa especialidad, pero cardiología incide en que se debería hacer un ecocardiograma pensando en la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Por lo que sabemos de que esta enfermedad
puede causar lesiones a nivel de las arterias coronarias, como son las microaneurismas. Entonces, siguiendo con el caso, se pasa a hacer las pulsaciones, la fiebre igual persiste a pesar de eso, y se consigue inmunoglobulina ya en el día de hospitalización 4, y ahí se administra la inmunoglobulina a 2 gramos por kilo, y luego de eso es que se empieza a ver la mejoría de los síntomas, ¿no? Y con eso se corrobora que lo más probable es que sí sea una enfermedad de Kawasaki, ¿no? El paciente se le administra la inmunoglobulina, al día siguiente empieza a bajar la fiebre, los síntomas del rash, de la inyección conjuntival, y posterior a eso, en el día de hospitalización 7, ya se da una referencia al hospital de niño para que pueda haber cardiología presencialmente, y se haga el ecocardiograma, y ya deciden allá hospitalizarlo, ¿no? Y hacer su seguimiento. Y bueno, hasta ahí es donde nosotros lo hemos visto acá en el hospital, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la discusión, podemos decir de que este paciente, con respecto a la edad, en primer lugar, estaba fuera del rango normal, por eso también consideramos, ¿no? Porque en un estudio que se hizo acá en Perú, recontando los casos del 2015 al 2019, se ve de que más o menos el 80 al 82% de los casos fueron menores de 5 años los que se reportaron, ¿no? Y también acá concluyeron de que dentro de lo que es la epidemiología, más o menos 2 por 100.000 habitantes estaban propensos a tener esta enfermedad, entonces es algo raro. También lo que nos llamó la atención es que los síntomas fueron progresivos, y es por eso que tenemos que tener en cuenta esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden haber diagnósticos diferenciales. En este caso se le hizo varias pruebas como el COVID, como el dengue, todos salieron negativos, ¿no? Y es por eso que tenemos que tener en cuenta esto. También en los cambios de estación, normalmente se dan en los cambios de estación como primavera-invierno, sin embargo en verano es que se ha dado este caso, ¿no? Y también, ¿cómo se llama? Bueno, concluimos que es importante tenerlo en cuenta porque no es una presentación que se da normalmente en los niños, y es por eso que hay que tener los conocimientos del caso. Gracias. Es una recomendación, ya estamos casi al 30%, y he visto que en la mayoría de los pósters, por ejemplo, los autores no tienen su código ORCID, ¿no? Es una tendencia ya, casi es un requisito, ¿no? Es un poco de estar, un requisito para publicar, entonces le da también el estatus a ustedes, ¿no? La presentación está bien, una revisada, y ese mismo póster creo que tiene QR. Hoy en día la tendencia es al final poner su código QR, y el público no toma su tiempo y ya lo revisa con calma, ¿no? Entonces es una cosa que me pareció interesante, por eso va la felicitación. Pero entonces el código ORCID, que no demora mucho, sus datos de filiación breves, ¿no? Y eso le da un poco de lucidez a la presentación del caso. Es la parte normal, ¿no? Que va de la mano con la presentación del caso. Es una recomendación, creo que para todos los que están acá presentes les va a ayudar a ustedes. Sí, otra recomendación de cara al artículo. No, este es un caso y presentan acá la historia hasta donde se vio acá. Para que tenga mayor chance de publicación como un reporte de caso, sí les recomiendo que contacten con el servicio, del niño que recibió, para que completen toda la evaluación cardiológica y haya mayor documentación clínica y descripción clínica del caso. Justo estamos esperando eso, que bueno, buenos días con todos, pero el aporte, porque nosotros le hemos hecho seguimiento a ese paciente. Ese niño ha llegado al hospital del niño, cardiología pediátrica, le han hecho 2 ecocardiogramas, le han hecho una angioresonancia, los cuales serían normales. Por lo general, Kawasaki es una enfermedad en pediatría que es de descarte, no es tanto a pensar primero, pero eso no fue nuestra primera sospecha. Mediada por superantígenos, obviamente AS, patología, sobre todo grave en arterias coronarias, que es lo más grave, pues eso nos importa bastante este enfoque. Y bueno, la literatura dice que el seguimiento de estudio ecocardiográfico va hasta los 6 hasta un año después, ¿no? del cuadro.
Entonces igual se le va a hacer seguimiento a ese paciente. Sí se le está haciendo, doctor, justo solo que no le he mencionado, se le tomó, después que se le tomó el ecocardiograma que salió normal, a los 3 semanas se le ha vuelto a hacer otro y salió normal. Entonces ahorita sigue con sus controles en el hospital del niño. Se le ha hecho allá más estudios reumatológicos, sin embargo todos salen negativos, ¿no? Entonces actualmente él está en controles por consultorio externo, le dieron de alta, ¿no? El reporte que incluya toda esa Claro, no se evolución. está dentro, sino que Sí. obviamente por el espacio no Claro. lo podemos Ah, sí, esperar, sí, ¿no? pero en el artículo sí lo hemos Claro. mencionado. Incluso en el artículo están las imágenes de los Del ecocardiogramas y Y todo ello, la- ¿no? Así. Es importante los scores, ¿no? Claro. En medicina, ¿no? Scorsofa, Filsofa, CEPIS, ¿no? Entonces, en general, a todos los casos, los scores nos ayudan a una aproximación diagnóstica y muchos scores tienen su sensibilidad y especificidad. Entonces, por ejemplo, en Mezcal, yo pongo su caso ahorita, sus scores, y sale positivo, ¿no? Y eso en algunas enfermedades que tienen tratamiento costoso, como las inmunoglobulinas que ustedes han visto, me están contando un cambio clínico notorio en la suministración de inmunoglobulinas, es importante tenerlo en cuenta. Me hubiera gustado una tablita donde ustedes pongan los criterios diagnósticos, eso en general en todos los casos, ¿no? Ajá. Aprovecho el caso de ustedes, que es algo que en la residencia una de las pocas cosas que es, o sea, hay varias cosas para aprender, pero hay cosas que nunca nos debemos olvidar, son los scores. Claro. Ya. Y en muchas normas técnicas, incluso, porque la de neumonía hasta el CRUB 65 está, nos ayudan a interpretar algunas. Mi recomendación es, según la metodología CARE, hubiera sido interesante criterios Una tabla más. diagnósticos del score y que tengan la puntuación inmunoglobulina hay que darlo, porque el tratamiento temprano, establecido el caso diagnóstico, es inmunoglobulina y es al de alto costo y la farmacia no te lo va a soltar fácil, salvo que cumplas algunos criterios. Sí, pero acá Eso se me- logró que... Pero eso me hubiera gustado verlo en una tabla. Sí, pero bueno, sí lo mencioné, los criterios en él fue 4 de los 5 que normalmente se dan, ¿no? Como es la inyección conjuntival, el edema en manos y pies, el rash cutáneo y el edema a nivel Claro. de mucosas, ¿no? Claro, pero tú como médico tienes que mostrar en la Claro. retina una Más que enseñanza. todo, más que la tablita, tenemos las imágenes, ¿no? Las imágenes que se presentan, tenemos en el primer caso, en la mano Claro. derecha. Y al en pie hubiera sido el conjuntival, score exacto, ¿no? positivo El por edema, eso. el rash. Sí, Así. bueno, mencionarlo más específicamente, pero sí, mencionar. Gracias. Ya, gracias. El siguiente caso que vamos a presentar es un tema de una patología quirúrgica bastante frecuente, es sobre apendicitis de muñón apenicular. Bueno, en este caso los encargados el doctor Rafael Caro y quienes habla el médico residente Francesco Lin del Águila. Bien, para empezar, para tocar así de manera general, la apendicitis aguda es una de las patologías quirúrgicas más frecuentes en el mundo, ¿no? Con sus diferentes estadios y diferentes complicaciones que pueda tener. Muy frecuente la apendicitis aguda. Sin embargo, lo que no es frecuente es la apendicitis del muñón apendicular que queda, ¿no? Entonces, para hablar de apendicitis del muñón apendicular, es la inflamación del remanente del apéndice que queda, ¿no? Luego de la extirpación completa de la operación inicial. Esta patología se puede presentar incluso desde 3 semanas hasta unos 23, incluso algunas bibliografías mencionan hasta 50 años posterior a la apendicectomía primaria, ¿no? Y en cuanto a la incidencia, bueno, es menos del 1%. Generalmente, bueno, menciona la literatura unos 0.15% de los casos de apendicitis. Otro menciona que es uno en cada 50.000 casos que pueden aparecer. Ahora, ¿por qué puede aparecer la apendicitis de muñón? Hay ciertos factores de riesgo que pueden condicionar a ello, ¿no? Y principalmente, bueno, al menos de todos los casos que he revisado, que son pocos, todos ellos son debidos a una apendicitis complicada. Son apendicitis complicadas con gran inflamación, uno que están con localización retrocecal. Incluso a veces, por más que la primera cirugía sea exitosa, pueden conllevar a la apendicitis de muñón, ¿no? A veces también por una insuficiente posición del campo y la excesiva longitud del apéndice que puede favorecer esta patología. El diagnóstico de apendicitis de muñón es, bueno, en la clínica es con signos y síntomas muy similares al cuadro primario de la apendicitis aguda. El tratamiento quirúrgico de igual manera es el de elección, ¿no?
Entonces nosotros tenemos el caso de un paciente de 78 años de edad, un paciente delgado, con antecedentes de una apendicectomía abierta por apendicitis aguda necrosada, que fue en el año 2021. Y 3 años más tarde, en noviembre del año pasado, 2024, el paciente acude con un tipo de enfermedad de 3 días, presentando los mismos, la sintomatología muy similar a la del cuadro inicial, con dolor en fosa ilíaca derecha, intolerancia oral. El abdomen, si bien estaba blando, depresivo y no había signos peritoneales, sin embargo mantenía su signo Sumach-Burney positivo, que es clásico, ¿no? Y también se palpaba una masa en fosa ilíaca derecha de más o menos 5 por 2 centímetros, ¿no? Entonces, con ayuda diagnóstica de hallazgos tomográficos, se diagnostica una apendicitis de muñón apendicular, por lo cual se decide ingresar a cirugía y se hace una resección del ilion distal, el colon ascendente y la anastomosis transversa. Y esto debido a que se había encontrado, como vemos en la primera imagen, habíamos hecho inicialmente la incisión de Rocky Davis para ver lo de la apendicitis remanente, y se encontró una masa tumoral en la desembocadura del ilion hacia el ciego, ¿no? Había una masa tumoral, en este caso es por eso que se decidió hacer esta resección, iniciar la resección, por eso tuvimos que hacer una incisión ya media, ¿no? En este caso vemos también, esta es la pieza operatoria quirúrgica, donde que está desde la parte distal del ilion, el ciego y el colon ascendente, ¿no? Haciendo una microtomía derecha, ¿no? Estos fueron los hallazgos quirúrgicos. Bueno, se encontró un bulto granulomatoso que penetra al ciego a nivel de la válvula discal, que más o menos medía 4 por 3 centímetros, dura, mucinosa, ¿no? Y purulenta, ¿no? El paciente posteriormente a la cirugía queda en nuestro servicio, queda hospitalizado con más o menos unos 20 días con tratamiento médico, con antibióticos, analgésicos, ¿no? Y la evolución ha sido bastante favorable posterior a ello, ¿no? Bueno, ha sido dado de alta el día 6 de diciembre del año pasado, 2024, con un resultado anatomopatológico que obtuvimos durante la estancia hospitalaria. El resultado fue un adenocarcinoma mucinoso, ¿no? Es por ello que ya pasa al servicio de oncología con sus tratamiento de quimioterapia, ¿no? En cuanto a la discusión, podemos mencionar que la conducta quirúrgica, la resección quirúrgica de esta patología viene siendo de elección, ¿no? Y se debe considerar que la resección iliocecal o la hemicolectomía va a depender de los hallazgos que nosotros podemos encontrar, ¿no? Como en este caso, que encontramos una tumoración a nivel del ciego, ¿no? Es la unión del ilion distal con el ciego, ¿no? El tratamiento fue similar a los casos anteriores que habíamos encontrado. Si bien es cierto, a nivel nacional al menos no logré encontrar reportes que se hayan dado acá a nivel nacional. Sin embargo, a nivel internacional sí son bastante escasos, ¿no? Bueno, debido al hallazgo que se había encontrado en el intraoperatorio de la masa tumoral, se tuvo que hacer la resección del ilion distal, ¿no? Y también mencionar una recomendación, que este antecedente muchas veces puede retrasar el diagnóstico de la apendicitis de muñón, ¿no? O sea, el paciente que viene a la emergencia con dolor en fosa ilíaca derecha y que te mencione que tiene ya un cuadro de apendicectomía previa, a veces nos desvía, ¿no? Entonces puede retrasar el diagnóstico y a su vez aumentar la morbi-mortalidad del paciente. Mencioné algunas biografías que puedo presentar aquí. Eso es todo. El caso es bien interesante. Ahí mencionas en la introducción que hay algunos factores que podrían predisponer a estos pacientes a tener apendicitis en el muñón. Uno de ellos es que el cuadro inicial de la apendicitis que originó la apendicectomía haya sido complicado, como es en este caso, ¿no? Hubo plastrón y todo. Entonces, otro factor que no está allí, y no sé si la literatura lo describe, es presencia de malignidad en área próxima. Porque en este caso coexisten las dos. Entonces, podríamos tener certeza de que el factor que predispuso este cuadro fue la complicada situación de la apendicitis previa, o tiene alguna relación con la neoplasia que
se ha dado en este paciente? Al menos en el primer reporte quirúrgico no se menciona resultados anatomopatológicos de malignidad. En la primera cirugía. Bueno, solamente fue una apendicitis necrosada con plastrón, que se hizo la resección. Bueno, por la complejidad del cuadro, estaba todo plastronado y eso condiciona que pueda llevarse, ¿no? Porque muchas veces en cuadros de apendicitis aguda complicadas, a veces no manipular mucho los tejidos que están bastante friables. Y ello, ingresar a esos cuadros podría llevar a otra complicación, como fístulas, por ejemplo, o abscesos residuales, ¿no? Pero entonces, una neoplasia en área cercana no es un factor que predisponga a un nuevo cuadro de apendicitis en el muñón. Sí, podría ser. Sin embargo, de toda la literatura que revisé, solo mencionaba de apendicitis agudas complicadas, los casos anteriores también, todos ellos llevaban con plastrón abscedado, perforado, pero que haya encontrado previamente malignidad, no. Quizás eso puede ser algo adicional relevante en el caso y que sería bueno todo caso clínico, no todo caso clínico es publicable. Tiene que cumplir ciertas condiciones para que sea publicable para una revista científica. Entonces, mientras tú más aspectos resaltes de tu caso clínico que lo hagan único, más probabilidades de que sea publicable. Entonces, creo que allí esos aspectos podrías tú explotar en la descripción desde la introducción, desde la conclusión hasta la conclusión, para que ganes puntos con respecto a esa cosa única que hace publicable a tu reporte de caso, ¿no? Eso explótalo porque los has visto, ¿no? Se ha dado coyunturalmente tu paciente. Creo que tu caso representa un aprendizaje que se da en la residencia de forma, también de contenido, pero también de forma, ¿no? Que es que nunca debemos decir que no es apendicitis, porque muchos colegas probablemente le hubieran dicho, ¿sabes que esto no es apendicitis? Ya fue por ahí el apéndice, sí. Vuelas a su casa o le doy analgésicos. Sí. Y aunque no lo crean, y felicito por este concurso, la medicina basada en evidencias nos hace decir que, si bien es cierto, hay un antecedente, hay una probabilidad de que pueda haber un caso como este, que es un apendicitis muy, ¿no? Entonces, y eso es medicina. Nosotros no podemos decir, ya el médico de por sí comete un error a decirte, ¿sabes qué? Pienso que es esto y punto. No, ahí empezó el error, ¿no? Probablemente sea esto como diagnóstico 1, pero en menor probabilidad hay otros diagnósticos diferenciales. Y en verdad, cuando uno establece los diagnósticos, el orden te dice ello. Entonces, resalto tu caso por el aprendizaje de contenido, pero también de forma que nos da en la residencia, pero también nuestra formación día a día como médicos. Siempre en medicina hay que llegar hasta el final, sobre todo si la clínica es muy sugestiva, es un dolor quirúrgico, es un cuadro quirúrgico. O sea, incluso no le sacaron tomografía, ¿no? Sí, tiene tomografía, sino por el espacio que no. Pero incluso la clínica, porque recuerda que hay muchas publicaciones que el diagnóstico de apendicitis es clínico, ¿no? Exacto. Incluso la imagen te confirma, ¿no? Y clínicamente tú tienes un cuadro de apendicitis, ¿no? Por todo lo que describes. Exactamente. Entonces creo que da una gran enseñanza a tu caso, te felicito por eso. A veces, como dice el doctor, no todos los casos son complicados, pero a veces hay que hacerlo más atractivo, ¿no? Incluso yo recuerdo un caso de TED que publiqué, que si bien es cierto, ¿cómo le di más atractivo? Puse una tabla en donde lo comparé, mi caso, con algunas series de casos publicados en varios países, ¿no? Y dije, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió, según esta serie de casos. De pronto, hay reportes de casos de apendicitis de muñón que pueden tener una clínica ¿por qué? Porque esto es importante decirle a los cirujanos para que siempre tengan esta posibilidad en cuenta, ¿no? Cada vez que evaluamos un paciente con antecedente quirúrgico. Pediátrica y asesora ha sido el doctor de especialidad. Bueno, en este caso vamos a presentar a un pacientito. Bueno, el título es tumoración mamaria en infante de 1 año de sexo masculino como reporte de caso. Esta patología en realidad fue un galactocele, teniendo en cuenta que el galactocele es una patología benigna muy poco frecuente, con una incidencia de 0.4 en los casos. O sea, esta patología en realidad, en cuanto a tumoraciones mamarias, el 70% de las mujercitas es un fibro de mama, el 70% de los varoncitos es una ginecomastia, y en 0.4 se encuentran los otros. En esos otros se encuentra el galactocele. Entonces, en cuanto a la etiología, en realidad se han propuesto diversas hipótesis en donde
Lo primero que se cree, la primera teoría es una estimulación por la prolactina. Generalmente es en pacientes muy pequeñitos, que se suele solucionar de manera espontánea. Pero en estos pacientes hay un aumento de la prolactina y hay una obstrucción de los conductos mamarios, haciendo y una persistencia del epitelio mamario secretor, generando este aumento de la mama. Otra hipótesis es el traumatismo local. Esos casos son asintomáticos, pero sí hay una tumoración evidente en los pacientitos, ¿no? Y algunos pueden o no tener secreción por el pistocito. En ese caso, tenemos un paciente de 1 año sin ningún otro antecedente de importancia, que la mamá refiere que después del mes de vida empieza a notar una pequeña masa blanda en mama izquierda que progresivamente va aumentando de tamaño. O sea, esta masa fue no dolorosa en todo el momento, ¿no? Como podemos ver acá, hay un aumento evidente de la mama y la consistencia era blanda. Tenemos una mama de más o menos 7 centímetros de diámetro, consistencia blanda, no adherido a planos profundos, no dolorosa de palpación, no hay ningún cambio cutáneo, no se palparon adenopatías axilares, la mama contralateral estaba sin patologías, y en la ecografía lo que se ve es una formación quística retroviral de ecogenicidad de vidrio esmerilado, considerando una probable galactosemia, ¿no? En cuanto a la lactosemia, vamos a tener que es una enfermedad con la característica de tener un líquido lácteo superior. Entonces, este paciente entra a intervención quirúrgica por la mama, en donde se hace una incisión auricular en la mama izquierda para poder realizar exéresis y destacar un componente quístico grande, ¿no? Y de él sale esta secreción blanquecina, que salió un aproximado de 70 mililitros. Entonces, este paciente previo a la intervención se le hizo un dosaje de prolactina y estaba en los rangos normales. Entonces, eso es lo que nos pareció raro, ¿no? Y vamos a tener que el contenido que se estudió era un contenido aséptico con características lácteas, con aumento de calcio y otros componentes característicos de la leche. En cuanto a la histopatología del tejido que se estudió, vamos a tener una formación tisular de aspecto quística, vacua, en donde se encuentra una gran área granulomatosa, con el aumento de los linfocitos por acá, los leucocitos, y además va a haber una ectasia ductal con contenido lácteo, ¿no? Y aumento de la parte fibrodiposa. Entonces, lo importante de este caso es que en realidad es una patología muy poco frecuente. Inclusive hay estudios que mencionan que hasta el 2016 había solo 30 casos reportados a nivel mundial en esta población, y inclusive en el 2014 otro estudio mencionó 32, o sea, la incidencia es muy baja. Otra cosa es que en cuanto al tratamiento de estos pacientitos, es muy controversial. Algunos mencionan que si es muy pequeño, no hacer nada, y si en ese caso, porque era una mama muy grande, entonces podría hacerse punciones, pero el problema es que vuelven a llenarse la mama. Y el tratamiento definitivo es la parte quirúrgica, donde tú tienes que sacar todo el quiste, toda la capa para poder garantizar que no vuelva a crecer. Hasta el momento el paciente ya no ha tenido una recidiva. Esto ha sido un caso que hemos tenido en el mes de noviembre, entonces ya tenemos 1 año sin recidiva, y bueno, básicamente ese es todo el caso del paciente. Palabras clave debajo de la introducción. Solamente va debajo de un resumen, no de una introducción. ¿Y estas son? Sí, Tengan cuidado con eso. Han mencionado muy bien que no hay un consenso con respecto al tratamiento, ¿no? Entonces sería bueno que en el artículo describan, y lo has explicado, pero que esté bien claramente declarado cuál fue el criterio en este caso que lo llevó por la exéresis. Bueno, básicamente en este paciente el criterio era que era una mama muy grande y era incómodo para el paciente, porque si bien no le causaba dolor, a la evaluación no había dolor, la ropita y todo eso era visiblemente... Y ese tema del volumen, sustentarlo con la literatura, ¿no? Algún volumen sugerido en la ecografía o algo que
te haga llevar a esa... Sí, eso sí no he sustentarlo muy encontrado. bien. Porque de ahí parten las recomendaciones, ¿no? Si bien es el primer nivel de evidencia, el nivel más bajo de evidencia, pero ya se puede dar ciertas pautas para que otros puedan construir conocimientos sobre eso, ¿no? Eso. Gracias, doctor. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea Calderón, soy médico residente de primer año de oncología, junto a mi colega la doctora Milagros Paucar, R3 de oncología, y mis asesores, el doctor Néstor Juárez, cirujano oncólogo y jefe de departamento de oncología, y la doctora Isela Quispe, médico oncóloga. Voy a presentar con el VPH, no está presente, reporte un caso inusual neuroendocrino de cervix. Es importante recordar que el cáncer de cervix es el cáncer diagnosticado mundialmente en cuarto puesto, con una incidencia de 361.000 casos anuales y una mortalidad de 268.000 casos anuales, según Globocam para el 2024. En nuestro país es el cuarto cáncer en frecuencia, el segundo en mujeres peruanas y la primera causa de mortalidad de muerte prematura. Además, en este tipo de cánceres neuroendocrinos, su incidencia en nuestro diagnóstico oncológico es menos del 5%, siendo su forma más representativa en el tracto gastrointestinal seguido del pulmón y en menos del 1% en el cervix. Cuando se presenta en cervix, puede presentarse asociado al VPH, en este caso serotipo 16 y 18, pero más frecuentemente asociado en el 18. Su diagnóstico es un diagnóstico difícil porque tiene que tener una muy buena muestra de biopsia y una muy buena muestra de inmunohistoquímica. Yo voy a presentar el caso de una paciente mujer de 37 años, natural y procedente de Lima, sin antecedentes médicos de importancia, que debutó con ginecorragia y con dispareunia de aproximadamente 5 meses. Acudió a atención primaria, donde se visualizó por colposcopía una lesión, como pueden ver aquí en la imagen, exofítica, sangrante, friable, de 3 por 5 centímetros, que ocupaba todo el canal cervical. Se tomó una biopsia y en paralelo se le tomó una resonancia magnética que nos permitió visualizar una tumoración de 3 por 5 centímetros y adenopatías inguinales, lo que convertía a esta paciente no candidata a tratamiento quirúrgico en el momento a un estadio clínico 3C. Fue derivada a oncología médica para un tratamiento rápido de quimioterapia debido a su alta agresividad y por su alta agresividad. Además, recibimos la respuesta de la inmunohistoquímica, donde nos confirmaban que el tipo histológico de este carcinoma que tenía la paciente era un neuroendocrino, botando una sinertofisina positiva, un CAI 67 al 90% que nos indicaba un pronóstico por alto índice de proliferación. Y así se decide el inicio del tratamiento con etoposído cisplatino. La paciente recibe 3 cursos en donde se le hace una nueva colposcopía y, como pueden visualizar en las imágenes de abajo, una respuesta completa al momento. Es importante recalcar que esta paciente, al haber tenido una atención rápida y una derivación rápida a oncología, pudo obtener una respuesta completa de enfermedad a nivel de cervix. ¿Por qué es importante este caso? Es importante por el impacto que tiene en la salud pública, sobre todo en las mujeres peruanas, al ser el segundo cáncer más diagnosticado y ser la primera causa de mortalidad. Además, no contamos con herramientas de prevención como son las vacunas que se encuentran en nuestro esquema vacunal contra el VPH, que lo reciben tanto niñas y niños entre los 9 y los 13 años, y además porque en atención primaria contamos con la muestra de Papá Nicolau, y actualmente hay la opción de hacer un autoexamen de Papá Nicolau, entonces así abarcamos mayores mujeres haciéndoles el tamizaje. Es importante saber que, a pesar de que este es un cáncer raro, es muy agresivo y tiene mucha tasa de alta recurrencia. Por eso el diagnóstico oportuno y el tratamiento en un menor tiempo desde el diagnóstico es importante para el impacto de vida de la paciente y también para cambiar el pronóstico de la historia de la enfermedad. Actualmente la paciente se encuentra en respuesta completa, está siendo valorada para la posibilidad de ser manejada por cirugía o ginecología oncológica, buscando así eliminar por completo las células cancerígenas que hayan podido quedar de forma senescente en la parte del cervix. Gracias. Una pregunta, hablaste algo del autotoma, un poco que, como decían los profesores anteriormente, en alguna parte si ya se ha publicado va a tener que hacer una recomendación, ¿no? Sí,
poco que no he entendido, la autotoma como que no tiene mucha acogida en las mujeres peruanas. Justo hay un estudio de un gineco-oncólogo del hospital en Neoplasia que está estudiando este tema de la autotoma por un tema de que nuestro país tiene mucha resistencia a que la mujer vaya al gineco varón para tomar este tipo de exámenes. Y él está estudiando que la presencia de BPH en este caso con el examen de autotoma tiene una misma sensibilidad del 70% que si lo hiciera el mismo ginecólogo, debido a que la presentación de las células, mejor dicho, del virus del papiloma humano se encuentra durante todo el recorrido del canal cervical. Y eso permitiría que todas las pacientes que tienen problemas socioculturales pudieran entrar al tamizaje y prevenir lesiones o, bueno, cánceres en este tipo. Una cosita, el BPH no detectable, que aparece en una oración, pero que en el título es bien, de hecho parece que fuera el motivo por el cual este caso se publica. Así es. ¿Qué método de laboratorio? O sea, mi observación va a que sería bueno que hayas explicado mejor el diagnóstico, el descarte en el diagnóstico del BPH. O sea, nosotros, bueno, en el momento de la inmunohistoquímica se hacen tinciones y se busca usar o recontactar en este caso el P16. En este caso el P16 salió tenue, débil y difuso. Por eso se pidió hacer un nuevo corte y volver a visualizar si es que el P16 estaba presente o no, y salió que no estaba presente. Pero nosotros lo detectamos mediante el P16. ¿Y tienes datos sobre, por ejemplo, la especificidad, la sensibilidad de ese método para identificación del BPH? Para este método en específico, no lo Porque el tema es que estás vendiendo el caso cuando el BPH no está presente, no está presente el virus del papiloma humano. Entonces, para venderlo de esa manera tienes que, parte del caso, documentar muy bien de que efectivamente en este caso no estuvo presente. Probablemente otra sea la ruta causal que haya generado. Claro, que el BPH no haya estado presente nos hace pensar de que ha habido rutas oncogénicas alternativas como la PKI3C o como por ejemplo la proteína del retinoblastoma, que son rutas de escape a las comunes que producen el cáncer. Y esos aspectos en la discusión tienen que estar, ¿cómo lo has puesto ahí en una? El PKI3C, el P53 y bueno, la proteína del retinoblastoma. Gracias. Buenos días, doctores. Muy mejorado. El tema es acerca del manejo médico de perforación diverticular. Mi nombre es Diego Jiménez, soy médico residente de segundo año de gastroenterología, junto a la doctora Regina Gómez Ponce, asistente del servicio de gastroenterología. Para iniciar y para dar un poco de contexto a este caso, tenemos que hablar un poquito de lo que vienen a ser los divertículos a nivel colónico, ¿no? Que son herniaciones de la mucosa y la submucosa a través de la capa muscular en este caso el colon. Su prevalencia generalmente está dado hasta en un 60%, podemos encontrarlos en pacientes mayores de 60 años, y también está asociado a algunos factores de riesgo, ya sea el consumo de tabaco, alcohol, el uso de AINES, obesidad, y también es resaltante la dieta pobre en fibra. Dentro de la enfermedad diverticular o la diverticulosis tenemos también otros, o podemos subclasificarlo en una enfermedad diverticular no complicada, como también una enfermedad diverticular complicada, la hemorragia diverticular, y una colitis segmentaria diverticulosis. Dentro de esta enfermedad diverticular complicada tenemos también una subclasificación en la que encontramos la diverticulitis, que viene a ser dada por un cuadro inflamatorio, una consecuencia también infecciosa a nivel del colon, generalmente a nivel del colon sigmoides, con mayor prevalencia, y que también este mismo puede tener otras complicaciones. Dentro de ellas puede abscedarse, puede perforarse, puede generar obstrucciones intestinales dentro de todo su espectro, ¿no? Normalmente la diverticulitis, la clasificamos mediante el uso de tomografía. El uso de la tomografía en la diverticulitis nos ayuda tanto a evaluar la presencia de complicaciones dentro de ellas y la extensión, y con los hallazgos tomográficos nos permite clasificarlos dentro de los criterios de Hinchey, la clasificación de Hinchey, que tiene en particular esta clasificación de que además de graduar
el cuadro de diverticulitis nos va a permitir orientar hacia qué tipo de tratamiento vamos a dar. Lo clasifica en 4 estadios distintos, ¿no? Y en el que el estadio 1 lo divide en un 1A, 1B, en la que el 1A es solamente una inflamación a nivel pericólico y un manejo médico. A partir del grado 1B encontramos un absceso pericólico cercano a la zona de lesión. El grado 2 es un absceso a distancia. El grado 3 y 4 son peritonitis purulenta y fecaloidea respectivamente, ¿no? Entonces, vemos que a partir del grado 2, si encontramos, o 1B, si encontramos un absceso mayor de 4 centímetros, hacia grados más complicados, el manejo va a ser quirúrgico generalmente. Es lo que nos recomienda esta clasificación y las guías de manejo de la diverticulitis aguda. Vamos a presentar el caso actual, es de un paciente de 34 años, de sexo varón, sin antecedentes en realidad resaltantes, más que una infección por virus hepatitis A en la infancia, que acude a la emergencia con un cuadro caracterizado por dolor a nivel del flanco izquierdo asociado a fiebre de 39 medida en el hogar. El paciente venía ya 3 días previos, había acudido a otro nosocomio en la que ya le habían realizado un tratamiento sintomático, analgésico básicamente y antiespasmódico. Además le realizaron una tomografía en la que en el informe solamente mencionaban cambios inflamatorios a nivel de la región del sigmoidea y le mencionan una probabilidad de un cuadro de diverticulitis aguda. Sin embargo, el paciente a su llegada, la clínica en realidad no era muy resaltante, más que había, como les mencioné, un leve dolor a nivel del flanco izquierdo. Le tomamos la analítica sanguínea, tampoco hubo ninguna alteración resaltante, más que un PCR elevado de 7.82. Y no había signos peritoneales, el abdomen era en realidad blando, depresible, una muy leve en realidad distensión, y el dolor sí era incluso la palpación profunda, no había dolor de palpación superficial a nivel del flanco izquierdo del paciente. Debido al informe que había traído de tomografía y bajo la sospecha de que sí puede estar cursando de todas maneras un cuadro de diverticulitis aguda, se le realiza una tomografía aquí contrastada de abdomen, en la que se evidencia, como vemos en las imágenes, se evidencia a nivel pericólico, esto es a nivel perisigmoideo, presencia de neumoperitoneo asociado al líquido también pericólico, e incluso si observamos el corte axial a la llegada, no sé si se nota mucho, pero tenemos aire a nivel periaórtico, ¿no? Entonces menciona un neumoperitoneo con una extensión todavía a distancia a nivel periaórtico. Sin embargo, al ser un cuadro, si lo clasificamos según la clasificación de Hinchey, lo encontramos en un nivel de en ese entonces, con ese informe, en un grado 3, lo que meritaría normalmente un tratamiento quirúrgico. Por eso se realiza una interconsulta al servicio de cirugía, pero al ver que el cuadro no era muy florido en este paciente, se trataba de un paciente joven, no había signos peritoneales, se decide administrar un manejo conservador con antibiótico-terapias y analgésicos, con una evaluación posterior al tercer día con tomografía. En el control tomográfico se evidencia que que se encuentra similar el cuadro, el neumoperitoneo en realidad a nivel paraórtico ya había cedido y el cuadro se había localizado a nivel perisigmoideo, ¿no? Entonces, en vista de esto y de la buena evolución que había tenido el paciente con el manejo que se le había dado, el dolor incluso al tercer día, cuando se ha tomado esta tomografía, ya había prácticamente cedido, se decide continuar con el tratamiento médico en el servicio de gastroenterología, la hospitalización. En el servicio de hospitalización de gastroenterología, en realidad el manejo ha sido por 14 días. Inicialmente se le dio al paciente soporte con nutrición parenteral, tratamiento antibiótico y analgésico. Entonces, progresivamente se retiró la nutrición parenteral por la buena evolución del paciente. El paciente evolucionó muy favorablemente, remisión del dolor, remisión de los marcadores inflamatorios, y fue posteriormente el paciente dado de alta sin requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, lo que tiene en particular este caso y lo importante de este caso es que, en primer lugar, nosotros como servicio de gastroenterología tenemos 6 meses como servicio en sí de hospitalización. Hemos realizado en estos últimos 6 meses 427 colonoscopías, de ellos 110 de estos casos han presentado presencia de divertículos con una prevalencia del 70% en mujeres y una frecuencia del 90% a nivel del colon sigmoide, lo que nos dice que
podemos tener casos de diverticulitis con el tiempo. Aproximadamente se menciona que el 5% de los casos de enfermedad diverticular van a desarrollar diverticulitis. Puede haber pacientes que tengan diverticulitis. Ahora, vemos que este caso es un paciente en realidad de 34 años, que no es lo común en el caso de las diverticulitis, que son generalmente pacientes mayores de 60 años, además de que es un paciente en el que se ha realizado un manejo no quirúrgico, ¿no? Con eso contrastamos con lo que normalmente Hinchey indica, ¿no? Otro punto importante, y lo que es bien importante saber en ese caso, es que el manejo, al ser un manejo médico, evitamos la morbilidad y mortalidad de estos pacientes. El manejo quirúrgico normalmente está asociado con un 20% de mortalidad incluso, y con un 35% de morbilidad, principalmente dado por la realización de una colostomía normalmente en el paciente tras una resección intestinal, que son hasta 6 meses para cerrarlo, ¿no? Entonces, esto enseña que podemos incluso evitar realizar estos procedimientos que generan bastante incomodidad en estos pacientes, ¿no? Sí, una condición que crees que haría publicable este caso clínico como un reporte de caso, ¿cuál sería puntualmente? La tendencia normalmente de manejo de estos casos de diverticulitis en este grado es quirúrgico. Generalmente siempre se da manejo quirúrgico. Sin embargo, en realidad son muy pocas los estudios o los casos que se han presentado de manejo médico. Y como les mencioné, esto va a evitar que se haga un manejo operatorio con la morbilidad y mortalidad que tiene en consecuencia, ¿no? Entonces, hemos visto que en condiciones de estos pacientes, aisladamente en algunos estudios más jóvenes, menores de 40 años en especial, parece que tienen una mejor respuesta inflamatoria, tienden a localizar mejor el cuadro, ¿no? Y evita que se tengan que ingresar nuevamente al manejo quirúrgico, que es lo que casi siempre en todo centro, al encontrar un 3-4, directamente le envían a cirugía muchas veces al paciente. Entonces, dentro de la escala de Hinchey, el motivo por el cual no tuvo manejo quirúrgico es que este paciente llegó a una clasificación 2B, 1B. Claro, porque viene a localizarse, ¿no? Se localiza, ¿no? A pesar de que en realidad Hinchey nos habla de que haya peritonitis, ¿no? En este caso había peritonitis purulenta, pero localizada. Entonces, esto también vemos que en especial en población menor a 40 años, tenemos un estudio en realidad de un autor Apolinario que habla también de pacientes menores de 40 años, de 16 casos que han manejado con manejo quirúrgico y han respondido bien. Entonces, de repente habría que comparar más estudios, estudiar más el tipo de manejo en menores de 40 años, tratar el manejo médico en casos localizados, ¿no? Que no están muy reportados. Ese aspecto trata de resaltarlo en la introducción para hacer más interesante el caso clínico, y alguna revista en gastro pues, está interesado en publicarlo como reporte, ¿no? Dos comentarios. El primero, trata de ser muy gráfico, no mucha letra, ¿no? Porque las tablas, las imágenes en un caso clínico ayudan bastante a explicarlo. Estoy seguro que tú conoces muy bien el caso, entonces no mucha letra, es la primera. La segunda, mandaron a cultivo el líquido peritoneal, porque veo que hay una peritonitis, o sea, se perforó, hay un poco de peritonitis. Mandaron a cultivo. Bueno, no hubo drenaje, porque en este caso lo que evitamos es ser invasivos, ¿no? Entonces no hubo en este caso podría haber optado, si es que queríamos un cultivo, por un drenaje de repente percutáneo, ¿no? Pero en realidad el manejo ha sido médico y lo que queríamos evitar es que sea invasivo. Entonces, ese fue el enfoque, ¿no? Ok, entonces, bueno, básicamente algunas recomendaciones de forma, como te he dicho. ¿Y qué tratamiento antibiótico le dieron? Estuvo con ciprofloxacina y metronidazol por 14 días. El estudio que tuvimos de los casos también manejados de tipo médico fueron por 7 días, pero hablaban solamente de la presencia de neumoperitoneo. Nosotros teníamos líquido libre también asociado, probablemente purulento, perisigmoideo, y por eso ampliamos más la cobertura de 14 días, ¿no? Porque el antecedente dice 7, pero ampliamos un poco más. Pero la respuesta fue buena. ¿Hemocultivos qué viste? Hemocultivos no hubo paciente. No hubo o sea, si tienes un paciente con una perforación por esto, obviamente hay posibilidad, ya en el contexto de una perforación, de una invasividad, porque si ha hecho peritonitis o si va hacia ese camino, puede haber una complicación de una infección. De hecho, por eso le estás dando 14 días de tratamiento, ¿no? Estás dando un esquema mayor. Entonces, siempre es importante tratar de documentar en este tipo de pacientes,
¿Por qué va un poco mi comentario? Porque hay algunos pacientes, en infectología, decimos, ¿no? Hay pacientes que te pueden tener una endocarditis cuando tienen el antecedente de cáncer de colon o de recto, germen más asociado al enterococo fecalis, ¿no? ¿Y por qué? Porque fecalis muchas veces es resistente a penicilina, se hay que darle vancomicina. ¿Cómo lo descubres con un hemocultivo? ¿No? Entonces, este paciente tiene un riesgo de bacteremia por una complicación de una perforación intestinal por una diverticulitis, ¿no? Desde tu título lo dice. Entonces siempre es importante documentar bien la posibilidad de manejar de mejor forma los antibióticos. Incluso la guía ITSA para el caso de coberturas, ¿no? Hablan de ciprofloxacino 400 miligramos cada 12 horas, que es una dosis mayor. ¿Por qué? Porque el cipro, si bien es cierto, tiene buena cobertura y también para algunos casos de enterococo, pero dando una dosis alta para lograr una característica PKPD de ciprofloxacino que trate de ser imitar una característica bactericida, porque el ciprofloxacino a dosis estándar es bacteriostático y tienes una infección complicada. Entonces, y lo das por 14 días porque está precisamente complicada. Entonces, obviamente le estás dando la dosis para, si hay un germen que se cuela la sangre, lo mates, ¿no? Entonces, ahí es importante tratar de documentar bien microbiológicamente, hacer el último esfuerzo, hemocultivos, menos mal que no terminan en un tema quirúrgico, pero si hubieran sido necesario entrar a la sala, por la clínica del paciente, por la complicación del paciente, cultivos son necesarios. Y te lo digo eso, y aprovecho la oportunidad de tu caso, que nos enseña eso, es que muchas veces pacientes que ingresan con perforación, por apendicitis y demás, o por diverticulitis, no le piden cultivos, ¿no? Intrazón, ¿no? O algún estudio microbiológico que nos ayude en iniciar un germen. Y no es que eso sea para nosotros como clínicos o infectólogos algo que nos ponga felices ver un cultivo, sino por el paciente, porque muchas veces tenemos que dar una cobertura amplia cuando no tenemos cultivos, y eso obviamente reacciones adversas que pueden suceder al paciente si le doy vancomicina o si le doy otras cosas más, pero el reporte microbiológico de los cultivos son importantísimos. Aprovechar tu caso, ¿no? Para tratar de documentar siempre y hacer un comentario a los colegas quirúrgicos sobre todo, que la microbiología es importante y nos ayuda a prevención. Pues, lo que sí el paciente tuvo, o sea, en realidad nunca se sospechó también en una respuesta fuerte como para pensar en una bacteriemia, ¿no? Porque desde el inicio el cuadro fue, en realidad, no hubo, ni siquiera, mucho solo hubo elevación de PCR. No vimos una gran marca de inflamación a nivel sistémica como para pensar de que, bueno, de repente un hemocultivo vaya a aislar algún tipo de germen, ¿no? Lo que sí, si es que el paciente hubiese entrado a sala, eso sí, obviamente es indicación de que la pieza o el momento de extraer líquido tiene que ser enviado a cultivo para aislar el germen, ¿no? Generalmente también igual está asociado a E. coli, a perfinigia, ¿no? Gracias.